sabían la interacción cuando hay poleas, cómo son las relaciones de la aceleración, y aparte darle digamos, un componente de, digamos, si se quiere, un poco de complejidad, en el sentido de que los planos no eran a 90 grados, de manera tal de que este tenía una componente hacia atrás de la fuerza omega 2. Teníamos la acción de una tensión en dos puntos, digamos, es decir, dos veces la misma tensión que tiraba el bloque 2 hacia adelante. Y esto se usaba también algo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era determinar el tiempo, teniendo en cuenta la aceleración, el tiempo que tardaría en recorrer 1 metro. Como cosa adicional, se le agregaba la polea que estaba trabada, y al estar trabada, bueno, usando el sistema, digamos, precario que sabemos de rozamiento, pero bueno, sabemos que esa fuerza de rozamiento sería proporcional, supuestamente, a la fuerza normal ejercida sobre la polea. Para construir esa fuerza, nosotros había que hacer un diagrama de cuerpo libre, por eso acá tengo la resolución, un diagrama de cuerpo libre, en donde teníamos por un lado una tensión T1, que normalmente en los problemas es igual de un lado de la polea y del otro, pero como acá teníamos una fuerza de rozamiento, la tensión T1 y T2 eran distintas. Pero como al ser distintas, había que generar una ecuación y calcularla de segundo grado, en donde iban a tener un valor que servía y otro que no servía. El que no servía es muy simple porque suele ser negativo o algo por el estilo, así que se descarta. Pero, digamos, para no generarle una complejidad adicional, como les comenté al inicio, había tenido, me acuerdo, en un problema de álgebra hace 40 y pico de años atrás, digo, bueno, se lo voy a simplificar de manera tal que si para este caso las tensiones son iguales, directamente las pueden componer o aplicar el teorema del coseno y logran fácilmente cuál es NP, digamos, la tensión normal de la polea. Con respecto a lo otro, tenemos un diagrama de esfuerzo libre, diagrama de cuerpo libre, no de fuerza libre, de cuerpo libre, en donde tenemos la normal para que nos dé el rozamiento, la fuerza de rozamiento, el peso y las tensiones que están llevando ese cuerpo. Y en cuanto al otro cuerpo, tenemos la tensión de la cuerda, en este caso T1, y en este caso el peso, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que con Hernán lo ven así, porque él fue alumno mío, así que creo que da la misma forma de resolver. Yo acostumbro, bueno, a colocar cada una de las ecuaciones de los diagramas de cuerpo libre, y luego resolver, digamos, por el método antiguo, generalmente de sustitución, aunque lo podrían hacer por matrices también, pero bueno, yo soy medio antiguo, o bastante antiguo, y sigo todavía con ese método. Así que entonces determiné ahí las aceleraciones, lo hice de las dos formas, por el método exacto y por el método simplificado con la simplificación que ustedes le di. Si alguno de ustedes lo hubiera hecho por el método exacto, también se lo considero bien. En el método exacto tenemos las reacciones, se forma una ecuación, esa ecuación de segundo grado se obtiene el valor de NP en relación de T1, se reemplaza y se obtiene el resultado. Se analiza la cuerda de manera tal que se determina el valor de aceleración que posee la relación de aceleraciones del bloque 2 respecto del bloque 1, y finalmente se reemplaza y se obtiene una tensión y un tiempo, que es 0,485 segundos. Después se lo hace por el método simplificado, en donde T1 es similar a T2, con lo cual se simplifica enormemente todo, pero el resultado, dado que la variación, como les había dicho, de esa simplificación es pequeña. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento de la polea trabada es muy pequeño, 0,1, muy pequeño. Entonces, el resultado es igual, digamos, usando 3 decimales me da el mismo resultado. En definitiva, ese era el problema, pero bueno, yo sé que hacer las cosas bajo presión no es fácil, pero bueno, es lo que se tienen que acostumbrar a hacer, porque siempre fue así, inclusive con más problemas. De todas formas, tienen la oportunidad de rendir en el recuperatorio, los que les haya ido mal y que tengan el primer recuperatorio bien, y bueno, pueden llegar a la aprobación directa. Y después creo, no sé si es uno o dos que me dijo, sé que eran muy pocos los que aprobaron, pero
directamente esto y ya van para aprobación directa. En los que vayan para aprobación directa, recuerden, el día teórico es el 30 de noviembre, pero como eso es muy difícil, porque ustedes deben tener muchos parciales y muchas cosas, si ustedes quieren, se presentan en cualquier fecha del examen de diciembre, y bueno, y ahí les tomaré la teoría, y si la teoría está bien, recuerden que la teoría es la que determina todo. Es decir, ustedes pueden tener estos dos ejercicios bien, con aprobación directa, pero si la teoría está mal, bueno, evidentemente no se va a pasar. No es un promedio, pero indudablemente si la teoría está bien y los problemas fueron hechos muy bien, eh, la nota va a ser muy alta también. Así que bueno, que tengan suerte y Una ya, pregunta, profe. sí, diga. Bueno, yo hice bien ese ejercicio, ¿no? Y ahora el ¿Quién parcial habla teórico, usted? Perdone, yo no lo veo acá, no. ¿Quién? Francisco Pereira. ¿Cómo? Francisco Pereira Ponte. Ah, usted lo hizo bien. Sí, quería preguntarle sobre el teórico. Yo el 30 no me voy a poder presentar. Ujú. ¿Le tengo que avisar? No, no, ¿Cuándo me no, para mí es presento? lo ¿Cómo mismo. hago? No, si usted me dice, me llama por teléfono o algo, no, no tengo drama, yo le puedo tomar la teoría. Por suerte, mira, si no me acuerdo de la teoría ya estaría bastante mal porque es del año 86 que la vengo dando, así que bueno. No, no, eso no te hagas problema, vos me avisás y lo hacemos. Se hace también con Hernán, o sea, por a distancia, no hay problema. Eso no hay drama en hacerlo a distancia porque para que vos te des una idea y te prepares, es, digamos, pasamos en general, tampoco si hay muchos no se puede porque los exámenes serían muy largos, pero es algo, digamos, se pasea por toda la materia haciendo preguntas generalmente conceptuales, o hay una mínima, hay una ecuación que algunas mínimas tenés que saber, o sea, porque, qué sé yo, fuerza, masa por aceleración tenés que saber, si no, no sabés. Pero me refiero, no te voy a tomar desarrollos. Si uno lo quiere hacer, por supuesto que sí, pero es todo lo que tiene dificultad el teórico respecto de antes, que a lo mejor se tomaban, me acuerdo, 3 temas, en este caso, y 3 temas con todos los desarrollos, absolutamente todos, y sin darte ni siquiera un programa para ver qué puntos tenías que hacer. Pero ahora tiene como dificultad respecto a cuando yo estudiaba, de que esto es en tiempo real, porque la idea es medir el concepto que uno que tiene. Y tampoco tiene que preocuparse si de repente hago una pregunta y no la saben en ese momento, porque bueno, se entiende que es un sistema de múltiples preguntas, es decir, una pregunta no va a hacer que rinda mal el examen, bueno, salvo que sea algo tan enorme e importante que así sea. Es decir, pero sí, ustedes traten de estudiar de acuerdo a lo que tomaron apuntes de mí cuando estuve, de acuerdo a lo que yo le envié, de acuerdo a libros. Los problemas, si ya tienen aprobación directa, no le voy a tomar más ningún problema. Pero obviamente que las fórmulas con que hicieron los problemas tienen que saberlas. Es decir, por ejemplo, el estado de velocidad. La velocidad igual a cada uno de sus componentes. La aceleración también. Las ecuaciones estas cardinales de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración del centro de masa. Sumatoria en dinámica de 2 dimensiones. Sumatoria de momentos igual a momento de inercia por aceleración angular. Todo ese tipo de fórmulas así, obviamente que tienen que saberlas, porque si no, no sabrían nada. Como es... y después lo otro, sí, es sobre, en general es sobre lo que yo he dicho, o sea, técnicamente un examen se da sobre el programa, independientemente que se haya dictado o no, pero eso yo no lo comparto. Yo pregunto sobre lo que uno ha hablado, ¿no es cierto?, que ha mencionado. Y así que si me han escuchado durante este semestre, bueno, tendrán ya más o menos una idea de lo que se puede preguntar. Eh, y bueno, y para quienes no hayan tenido la posibilidad de aprobar en forma directa, tampoco se preocupen tanto, porque les puedo decir que los problemas que se suelen dar en el examen cuando van a rendir teoría y práctica, en general son más sencillos que este que le doy para aprobación directa. ¿Por qué? Porque considero que tienen que hacer un problema de cinemática, más un problema de dinámica, con todo el estrés que significa, más después rendir el teórico todo junto, entonces lo que yo hago es darle un problema de cinemática y un problema de dinámica, que en general son menores que los de aprobación directa. ¿Por qué? Porque aprobación directa es básicamente un solo problema y no tiene los otros condicionamientos. Así que tampoco es una locura rendir mecánica.
Sí, hay gente que no se prepara y rinde muchas veces mal, pero la gente preparada le ha ido bien de una nomás, así que en ese aspecto no creo que sea una materia de las más difíciles. Sí, la materia en sí tiene un contenido que es complejo, pero bueno, tratamos de hacerla adaptada a lo que son los tiempos y adaptado a que es ingeniería electromecánica, no es ingeniería mecánica. Así que bueno, yo pienso que los conceptos le van a ser de utilidad y bueno, tratamos de hacer lo que se puede, lo mejor que se puede, digamos, ponerla, dada la circunstancia que fue a distancia, pero algo les debe haber quedado. Así que bueno, con respecto a su pregunta, rinde el 30, rinde cualquier fecha. Usted, ojo que consulte, ¿no? Porque las fechas de examen usted se tiene que anotar como si rindiera un examen. Creo que eso es lo que estaba vigente el año pasado. Pregunte si ahora es lo mismo. Es por una cuestión de la formalidad, digamos, ¿no es cierto? Dale, Y dale, bueno, perfecto, profe. Y una consulta, eso cuando usted dice que no se toman desarrollos teóricos, ¿desarrollo teórico se refiere a de mecanismos o a desarrollo teóricos de no, fórmula? por ejemplo, qué sé yo. Yo no le voy a dar, por ejemplo, le suelo preguntar esta ecuación de un momento respecto a un punto O', partiendo de un punto O. Vieron que tiene un desarrollo que no es gran cosa. Bueno, pero eso no lo tomo yo. O sea, yo tomo, por ejemplo, te digo, te pregunto esa fórmula y sí, vos tenés que tener que el momento respecto al punto O' es igual a O' por la resultante más el momento respecto al punto O, por ejemplo, ¿no es cierto? Y me decís, bueno, esta fórmula y posiblemente te pregunte, bueno, pero ¿cuál es el concepto? Bueno, vos me dirás el concepto, no, es que parto del momento que conozco y le agrego esto y aquello, ¿entendés? Bueno, ya de paso estoy cada vez más ronco. Pero se entiende el concepto, es decir, yo no te voy a pedir el desarrollo, por ejemplo, en vibraciones, que de hecho era parte de lo que nos tomaban a nosotros en esa época, el desarrollo de la ecuación diferencial. No, para nada. Podría llegar a preguntarte, mira, en un movimiento armónico simple, ¿cómo es la ecuación diferencial? Bueno, vos decís, partir de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, vos lo verás en el apunte, son dos cositas, y planteas la ecuación, pero incluso eso es bastante poco común. Alguna pregunta de eso puede salir, pero tampoco es el concepto. El concepto es que te diga, bueno, qué sé yo, un choque, ¿qué pasa si pasa tal situación, por ejemplo? ¿No es cierto? Y vos me responderás, no, si pasa tal situación, ocurre tal cosa. Es decir, una respuesta así, muy de entre casa, y yo trato de que de dar una introducción a lo que voy a preguntar para que, bueno, sea algo dentro de todo razonable. Yo más o menos creo que con eso puedo medir si la persona ha estudiado y si la persona tiene los conceptos. Bueno, si a veces no se da, que no se tenga, qué sé yo, varios errores, yo trato de hacer una, una línea, decir, qué sé yo, si te pregunto 10 preguntas, bueno, qué sé yo, 5 o 6 se deben responder bien, por lo menos. Algo así. Si bien no es matemáticamente exacto, es más o menos el sistema, digamos. Si se responde. ¿Por qué no es exactamente matemático? Porque las preguntas tienen distinta calidad. Es decir, vos hay preguntas que son determinantes, no saberlas, y otras que son muy poco determinantes. Así que en ese aspecto no se hagan problema, que seguramente lo van a resolver muy bien. Así que, bueno, si tienen otra pregunta, si no, continuamos ya con la clase. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir a compartir. Espere un momentito. No. Bueno, esto es lo que yo le había pasado a la clase pasada, de la cual habíamos visto el mecanismo diferencial, que espero que les haya gustado, porque la verdad que es un mecanismo que siempre me impactó cuando era muy joven, incluso antes del secundario, por el hecho de vivir en el campo, uno siempre estaba viendo, digamos, herramientas, maquinarias, y lo del diferencial es algo que siempre me llamaba la atención, porque no lo había visto desarmado, y no me imaginaba cómo se podía hacer semejante mecanismo.
hasta que un día, con el uso de un juego que había antes, que viene ahora todavía, que es el Rusty, que son ladrillitos y tiene engranaje, me pude armar un diferencial y ahí entender cómo realmente funcionaba. Es un elemento muy interesante, y también le di lo que es el diferencial Torsen, que la verdad que es una maravilla de la ingeniería. Así que espero que le haya gustado y espero que hayan repasado o visto de nuevo los links que le envié en su momento con el apunte, que los vimos en clase, pero bueno, si quieren repasarlo. Bueno, vamos a hacer un breve comentario sobre lo que es algo que ya mencionamos, de dinámica de rígido en el plano, pero sobre todo una idea de lo que es la dinámica del rígido en 3D, o sea, en el espacio. Bueno, dinámica de un sistema de partículas. El centro de masa de un sistema de partículas, bueno, sobre esto no hay mucho que mencionar, ya lo hicimos. Parte de la base de identificar a cada una de las partículas con su masa, establecer un vector que fije esa partícula y le fije posición. Luego se toma momentos respecto de cada uno de los ejes. Si está en 3D será sobre 3 ejes, si está en 2D sobre 2 ejes. Esto ya lo han visto desde Física 1. Finalmente, como se hace la extrapolación de lo que es cada una de las variables, y se obtienen las coordenadas X, Y, Z del centro de masa de un sistema de partículas. Bien. Hay una serie de propiedades que la pueden leer, pero bueno, no tienen mayor importancia. Acá esta nota que la he puesto, que bueno, el centro de masas es el centro de gravedad en un sistema en donde el campo gravitatorio es constante. Después, alguna propiedad, a ver. No, básicamente que se aplica en la misma, es que la sumatoria de fuerza es sumatoria de la masa por la aceleración de cada partícula, que la fuerza exterior es igual a la variación de cantidad de movimiento respecto del tiempo. Básicamente no hay nada para comentar que ya no hayamos visto. La sumatoria de fuerza interior en un sistema de partículas es nulo. Si se trata de un sólido rígido, en lugar de ser un sólido rígido para encontrar el centro de masa, es lo mismo que un sistema de partículas donde las partículas son básicamente infinitas. Entonces, utilizando el cálculo diferencial, en lugar de hacer sumatoria, es integral y se obtienen las coordenadas del centro de masa. Tampoco eso agrega nada, es simplemente conceptual. Si el sistema es de densidad superficial, bueno, tendremos la densidad por el diferencial de superficie en vez de la diferencial de volumen, pero el sistema es exactamente igual. Después, propiedad del sistema de partículas, bueno, eso no tiene ninguna importancia. Las ecuaciones del momento angular, no dice nada tampoco. Bueno, la ecuación básica, que ya ustedes saben, que la variación del momento cinético es igual al momento exterior. Después se calcula la energía cinética del sistema de partículas. Dinámica de la rotación plana, todo esto ya lo vimos. Fíjense que el momento es igual al momento de inercia por la variación de la velocidad angular respecto al tiempo, es decir, por la aceleración angular. Lo que implica que en ausencia de momentos se mantiene la velocidad angular. O sea, se mantiene el momento cinético, perdón. Que es también parte de la velocidad angular, pero también tiene el momento de inercia. Bien, después se establece también, por medio de esta fórmula, la energía de la rotación. Aquí está el desarrollo. Son todas cosas de datos que no hacen a la cuestión, pero es para que ustedes lo sepan. Bien, aquí hay una parte importante que se les escribí específicamente, véanlo. Esto tiene un problema acá, que cuando yo hice este apunte, que fue copia de un libro que había conseguido en su momento, en el año 2000 o algo por el estilo, y lo pasé con un sistema de escribir ecuaciones que luego, cuando no lo tuve más en el sistema, muchas ecuaciones quedaron mal, o sea, quedaron mal los exponentes. Por eso lo aclaro acá, sobre todo en la dinámica del sólido en 3 dimensiones. Fíjense en esta sumatoria de fuerza igual a masa por la aceleración del centro de gravedad, sumatoria de momento igual a
la derivada del momento cinético, pero justamente todos esos símbolos raros no los pude editar más, es decir, no los pude corregir más, tendría que hacer todo de nuevo esto, porque el cambio era, creo que era Mat Symbol o algo por el estilo, lo que tenía asociado el Word en ese momento, y no está más, y por eso que le pido que lo vea, porque este desarrollo está en el libro Mecánica Vectorial de Bailey Johnston, y tercera edición, pero en las otras ediciones más modernas están. De hecho, esos libros se pueden bajar gratuitamente, es decir, truchos obviamente, pero se pueden ver en internet. Si alguien quiere ver, por ejemplo, la novena edición que está en castellano, bueno, la puede ver. Lo ideal sería que se compre el libro, pero bueno, si lo pueden obtener así, y es para aprender, bienvenido sea. Bueno, vamos a hablar un ratito, para reservarme más para todo el pasaje sobre la materia, sobre la dinámica del sólido en 3 dimensiones. Bueno, la dinámica del sólido está basada en las ecuaciones cardinales tal cual lo vimos para la dinámica del sólido en 2 dimensiones. Entonces, para la dinámica del sólido en 3D, nosotros tenemos la primera ecuación, que es la sumatoria de las fuerzas exteriores, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y que la sumatoria de los momentos exteriores es igual a la variación del momento cinético. Ahora bien, cuando nosotros hacemos la variación del momento cinético y trabajamos en un plano, tenemos que el sólido que está puesto en el plano tiene que el eje perpendicular al mismo es un eje principal de inercia. Por lo tanto, el momento de inercia es independiente de la derivada que se realice, es decir, permanece como un constante, como un elemento constante. Es decir, cuando yo derivo el momento cinético, no tengo que considerar que el momento de inercia va a variar, es el valor que nosotros calculamos y queda constante. Por lo tanto, la derivada del momento cinético termina siendo la derivada del vector velocidad angular, que termina teniendo la dirección de esa derivada, es decir, la dirección del vector velocidad angular es igual, la derivada, perdón, que es la aceleración angular, es igual al vector momento exterior que se está aplicando. Es decir, si yo acá miro esta ecuación, supongamos que esto, la RS que indica es el signo de vector, y esto que indica acá es la derivada del momento cinético, el resultado que obtendremos será que si yo estoy en el plano, directamente harán lo que ustedes hacían para resolver los problemas, que es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Cuando estamos en el espacio, eso también es válido, pero solo en una condición especial. Que el momento, y acuérdense bien de esto, que el momento tenga una dirección que es igual a un eje principal de inercia de el cuerpo que nosotros estamos haciendo rotar. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, un huevo, que es un esferoide, y lo hago pasar por su eje mayor, al momento que yo aplico para hacerlo girar al huevo, entonces no tendrá problema, porque el momento de inercia ahí se mantendrá constante. En cambio, si le doy otra dirección que no sea otros de los ejes principales de inercia de un huevo, de un elipsoide tendría 2 ejes principales de inercia, ¿no? En realidad son 3 por ser en el espacio, pero 2 de ellos son iguales. Si hay otra posición, por ejemplo una posición que sea a 30 grados respecto del eje mayor, bueno, ahí tendremos que considerar que no pasa por la dirección de un eje principal de inercia y el problema se complica. Y no corresponde a este curso, pero bueno, se complica por otro tipo de causas que se van multiplicando que hacen que la ecuación no sea limpia y sea muy complejo llevarlo. Tal es así que en ese caso, bueno, hay artilugios, digamos, como para llevar a que el momento esté aplicado, por lo menos sus componentes, según ejes principales de inercia. Pero para lo que ustedes tienen que conocer, tienen que conocer, por lo menos en el alcance de la cátedra, es que todo elemento mecánico puede ser considerado como un elipsoide de inercia. ¿Por qué? Cuando yo tengo un elemento como
les mencioné un huevo de gallina que supuestamente fuese simétrico, cosa que no es tampoco, pero bueno, que fuese absolutamente simétrico. Es decir, si consideramos un elipsoide, ese elipsoide tendrá un formato que ya conocemos, y ese elipsoide tendrá momentos de inercia que según el eje que consideremos irá variando, pero que llegarán al momento de inercia mayor y al momento de inercia menor. El momento de inercia menor, indudablemente, será el del eje más largo, es decir, la parte alargada del huevo, y uno perpendicular será el mayor. Es decir, ustedes se hacen la idea de que si yo hago girar un huevo por el eje mayor, me va a dar menos inercia en la rotación que si lo hago girar de la forma perpendicular. Pero ¿qué les quiero significar con esto? De que si en vez de ser un huevo que se asemeja a un elipsoide, fuese cualquier elemento lo más irregular que ustedes piensen, lo mismo, de acuerdo a sus ejes de inercia principales, nosotros podemos establecer que tiene un elipsoide de inercia, es decir, tiene, si yo grafico los extremos del vector momento de inercia, llegaré a la conclusión de que este va variando de manera tal de crear un elipsoide. Ese elipsoide tiene ejes principales y ejes secundarios. Si yo puedo, por ejemplo, tengo una bailarina que está girando, y esa bailarina que está girando, si yo la analizo desde el punto de vista mecánico, es también un elipsoide de inercia. Tendrá más inercia según un eje, menos inercia en otro eje. De manera tal de que todo lo que ustedes puedan calcular del movimiento de un rígido en el espacio, en definitiva, ustedes cuando ven un satélite que va en el espacio, ese satélite, desde el punto de vista de inercia, es un elipsoide, con su punto de mayor inercia y su punto de menor inercia. El único que tiene todas las inercias iguales es si fuera una esfera perfecta, porque en ese caso cualquiera de los ejes es eje principal de inercia. Si es otro elemento más complicado, van a poseer ejes principales de inercia. Bien, con respecto a otra cosa, les debo decir que estas ecuaciones que ustedes ven en pantalla, junto con el concepto de que la inercia es una elipse, un elipsoide, les permite resolver todo tipo de problemas dentro de lo que es la mecánica clásica, que es muy limitada, por eso hay otros métodos, que no es la mecánica newtoniana, para resolver, pero básicamente le permitiría, en teoría, resolver cualquier sistema. Lo único que esto tiene que ser considerado como algo, por ejemplo, que está en el espacio, que no hay rozamiento del aire, sino ustedes calculan la aceleración, por ejemplo, de esa bailarina que le dije, girando sobre uno de los pies, y el efecto del rozamiento del aire no va a lograr de que ustedes lleguen a una velocidad angular determinada después de determinado tiempo, porque va a haber otros componentes que van a tener que ser tenidos en cuenta en la ecuación para hacer que esto sea exacto. Pero dejando de lado esa cuestión del rozamiento del aire, nosotros podríamos entonces calcular teóricamente con estas dos ecuaciones cualquier movimiento en el espacio. En el caso de satélites, por ejemplo, es relativamente más fácil porque justamente no existe el rozamiento del aire, y en general si está en órbita, por ejemplo, y desean ver la dinámica de su rotación, bueno, podríamos considerar que no existe gravedad en ese momento, si está balanceado, es decir, que está exactamente en órbita, y poder determinar, digamos, con más facilidad algún tipo de cálculo. Como les dije, eso no es parte del curso, simplemente se lo menciono, yo quería que tuviesen ese concepto. No es que no sea parte del curso, no es parte del curso en la parte que damos problemas. Y finalmente, bueno, eso es un poco lo que ha estado escrito acá. Ustedes pueden consultar, si quieren ampliar, al libro Mecánica Vectorial de Bill Johnston. Me he conseguido los otros días, solamente que para pasarlo, bueno, debería ver qué forma lo puedo hacer. También otro de los libros que cuando yo cursé esta materia en el año 1981, nos habían dado este libro, el Bill Johnston, y otro de Henry Nara, que es también muy interesante para hacer problemas y se los recomiendo. Está en la facultad, pero también si ustedes ponen Mecánica Vectorial para Ingenieros de Harry Nara, Henry es Henry Ford, Harry Nara, pueden bajarlo de internet y resulta interesante. También hay programas resueltos y ese tipo de cosas. Bueno, básicamente esto es lo que le quería comentar sobre este tema. Entonces, lo que nosotros veríamos ahora sería despacio, en la medida que me dé, digamos,
la capacidad de hablar, vamos a empezar a ver un repaso general de la materia, por ser esta la última clase, porque la clase que viene es feriado y la otra clase es ya del parcial de recuperación. Obviamente el parcial de recuperación, para los que tengan que regularizar, bueno, tendrán uno o dos problemas, y después me pasa Hernán los que deba hacer para el tema de la aprobación directa, si alguno puede recuperar. Ahora voy a dejar de compartir esta pantalla, vamos a ir al programa de la materia, y bueno, con respecto a ese programa voy a tratar, no en todo, pero en la mayoría de los temas, darle lo principal para que ustedes asienten el conocimiento que traté de dejarles durante este año, en la parte teórica, y Hernán en la parte práctica, ya lo hablarán con él. Y bueno, espero que les sirva, porque yo siempre quise tener, cuando yo estudiaba, algún tipo de resumen de este tipo. Bueno, dejo de compartir esta pantalla y voy a compartir el programita que yo se los había enviado del primer sitio. Bueno, están en línea, ¿no? ¿Verdad? Porque yo, como no los escucho, siempre me queda la duda si empiezo a hablar o le hablo al aire. ¿Están presentes? ¿Alguien por lo menos diga, hola, estoy vivo o algo? Profe, sí, acá Bueno, estamos. están. Bueno, en algún momento los conoceré a todos. Bien. La materia que estudiamos es mecánica y mecanismo. Consta de la parte de mecánica, que es la parte de la física que estudia el movimiento, y de algunos mecanismos esenciales de vuestro conocimiento. La teoría de mecanismos es una teoría específica que nosotros no estamos viendo. Lo que estamos viendo es una aplicación práctica a mecanismos, porque me parece mucho más importante que conocer algún concepto teórico, entender en el tiempo que tenemos los mecanismos principales con los cuales ustedes se van a encontrar para poder interpretarlo y saber su capacidad de utilización. Por eso que hemos visto esos mecanismos durante el curso. Bueno, el campo de estudio de la mecánica clásica son las cosas reales que nosotros debemos estudiar día a día. Es decir, la mecánica clásica es la mecánica de la realidad del ingeniero normal. Puede desarrollar muchas cosas, pero adolece de problemas fundamentales. La mecánica clásica dispone como hipótesis, básicamente, un sistema de referencia inercial, y supone que tiene dimensiones alto, ancho y largo, es decir, X, Y, Z, y el tiempo, siendo el tiempo una variable independiente y de crecimiento positivo constante. Los sistemas de referencia son el talón de Aquiles del sistema de mecánica clásica, ese y otro tema que ya se lo menciono. Dado que, como todo se mueve respecto de todo, en realidad los movimientos son siempre relativos. ¿Pero y por qué se puede utilizar la mecánica clásica bien? Por la simple razón de que los movimientos relativos en algunos casos son prácticamente despreciables. En la mayoría de los casos, la mecánica clásica aplicada, considerando que el sistema de referencia sobre la Tierra, sobre la superficie terrestre, es fijo, arroja resultados suficientemente exactos. Si queremos tener un poco más de exactitud, podemos considerar la rotación de la Tierra, pero los efectos de la traslación de la Tierra, el movimiento del Sol en la galaxia y el movimiento de la galaxia en el universo, la verdad que son absolutamente despreciables para nuestro caso. Eso se lo dejamos a los astrofísicos o quienes estudian ese tipo de movimiento. En nuestro caso es suficiente, como les dije, en algunas ocasiones considerar la rotación de la Tierra. También había otros conceptos de mecánica, la mecánica relativista, que cambia respecto a la mecánica clásica, debido a que ya a principios del siglo XX había conceptos que no funcionaban, debido a que no se pudo medir la velocidad de la luz como una velocidad de concepto clásico, sino que la velocidad de la luz parecía ser una constante y no dependía ni siquiera de la dirección. Es decir, en cualquier dirección se medía la misma velocidad de la luz. A través de ese concepto, a pesar de que Einstein al principio lo negó y después reconoció que había tomado ese concepto del experimento de Michelson-Morley, edificó todo un andamiaje respecto de que la velocidad de la luz es la constante universal y por lo tanto la simultaneidad de la mecánica clásica no existe. El tiempo termina siendo una variable más como alto, ancho y largo,
y si bien es de crecimiento positivo, siempre todavía conserva eso, es un concepto que hace que el resto del mundo, como nosotros lo entendemos, o sea que nuestro cerebro se crió, evolucionó con el mundo clásico, viendo que si tiraba una piedra describía una parábola, que no sabían que era una parábola, pero sabían que tenía una curva, y eso permitió al cerebro a realizar cálculos analógicos que, por ejemplo, a ustedes cuando tiraban una piedra siendo chicos, sabían más o menos dónde iba a caer, sin saber en ese momento nada de mecánica. Pero justamente nuestro cerebro es una máquina casi perfecta, que funciona en total oscuridad, que vive una realidad que le pintan los ojos de una manera, incluso los ojos ven al revés por su propia mecánica visual, y edifica un concepto. Por eso existen todos esos sistemas de engaño, que si van a algún museo de física importante, seguramente tendrán máquinas que digamos, nos confunden con lo que estamos viendo, porque el cerebro elucubra un resultado de algo que no es así. Pero bueno, ese es un tema muy interesante, sería muy interesante que ustedes alguna vez puedan, digo alguna vez por si no lo han hecho ya, que la facultad los lleve a algún tipo de museo en donde se vean elementos de mecánica, experimentos de mecánica, porque la verdad que son muy interesantes. Yo he tenido oportunidad de verlos, sobre todo los que más me llamaban la atención son estos fenómenos visuales que les comento, o si no el efecto de la aceleración de Coriolis, que no sería difícil hacer el mecanismo que había visto en la facultad, quizás para la parte del laboratorio hacerlo, es muy interesante como uno puede ver el efecto de la aceleración de Coriolis. Se trataba, recuerdo, era de un elemento que giraba y tenía la salida de agua y una luz estroboscópica que hacía que la salida de agua se detuviese en el tiempo y se veía cómo se torcía el chorro por efecto de la aceleración de Coriolis. Era muy interesante. Continuando con esto, la mecánica relativista, ya les dije cuál es la diferencia, y la mecánica cuántica, que es la mecánica más exacta que existe, es de aplicación realmente en el micromundo del átomo, y posee características que no son visibles a la escala que nosotros nos manejamos en la ingeniería normal. Por lo tanto, la mecánica cuántica, más allá de algunas conclusiones que son, digamos, interesantes, basa su concepto en un concepto probabilístico. En el micromundo, si pudiese haber un elemento que puede traspasar una barrera de energía, o lo que es lo mismo, nosotros saltar una valla de 1 metro, en la mecánica clásica diría que si uno salta 90 centímetros jamás va a saltar 1 metro. En la mecánica relativista diría que existe una posibilidad menor de que ese elemento pueda, que ese saltador, digamos, pueda saltar el metro. Ese es el concepto. Y ese concepto, que al principio era muy poco tenido en cuenta, es quizá uno de los avances más grandes de la física de nuestros tiempos. Lo que se ha hecho hasta este momento es siempre tratar de, utilizando la mecánica cuántica, determinar sus resultados, y hasta ahora, por lo que yo leo, pues no soy versado en el tema, los resultados siempre han sido muy exactos. En cuanto a la mecánica relativista, podríamos decir que está un grado atrás en cuanto al concepto de la mecánica cuántica. De hecho, están tratando de hilvanar todas las mecánicas. Lo que pasa es que uno es lo del macromundo y el otro es del micromundo, pero lo que nos ofrece enormemente de ayuda a la mecánica relativista son conceptos, por ejemplo, del tiempo, que sin eso sería imposible el sistema de GPS, porque si los satélites que están moviéndose a una velocidad alta, al tener otra velocidad, tienen otra medida del tiempo, porque en su proporción a la velocidad de la luz está más cerca, mínimamente más cerca, pero más cerca al fin, eso hace que tengan otra medición de tiempo, y si los relojes no estuvieran, digamos, mejorados, por decir así, recontrolados con la ecuación de la relatividad de Einstein, ese sistema de medición de tiempo situado en un reloj atómico en cada uno de los satélites no sería concordante con el reloj atómico maestro de la Tierra, por lo tanto no habría sincronización. Recuerden ustedes que, aunque les parezca increíble, con satélites a una altura muy grande, sin necesidad de ser geosincrónicos, pero sí, creo que están a 20.000 kilómetros de distancia, pueden determinar con precisión, con un celular, en
cuestión de metros, 4 o 5 metros la posición que tenemos, lo cual es extraordinario. Pero con una pequeña corrección, por ejemplo, los elementos que se utilizan en los pilotos automáticos de las máquinas agrícolas, los tractores, con una precisión de 2 centímetros, y eso que están en movimiento. Realmente es algo que yo nunca creí que podría haber semejante tecnología y a un uso común. Por lo tanto, eso es muy, muy bueno. Bueno, eso es todo para la primera bolilla. En la segunda bolilla, nosotros vimos repaso de vectores. Eso obviamente ustedes conocen, pero deben conocer el concepto de un producto escalar, de un producto vectorial. El concepto, pero no el concepto de hacer la multiplicación, como es la multiplicación por sus componentes, que significa geométricamente, tanto lo que es el producto escalar como el producto vectorial, lo que es un producto mixto, lo que es un producto vectorial, doble producto vectorial, perdón. Recuerden ustedes que un producto escalar en realidad significa multiplicar la proyección de un vector sobre el otro por el otro vector, porque es A por B es igual a A por B por el coseno del ángulo. Entonces, A por el coseno del ángulo es la proyección del vector A sobre el vector B, ¿me entienden? Después, en el caso del producto vectorial, el resultado geométrico es un área de un paralelogramo descrito por los vectores, y el vector representativo es un vector perpendicular que se realiza de acuerdo a la regla de la mano derecha. Después podíamos determinar un momento como el producto, si yo tengo un vector que tiene un vector f que tiene un punto de aplicación A, el momento del vector f respecto a un punto O será el producto del vector OA por f. Siempre entendemos que OA por f nos da que es el producto de los módulos por el seno del ángulo. Si ustedes hacen esa multiplicación, van a conocer que es en realidad el producto de la magnitud del vector por la mínima distancia al punto de aplicación, que es lo mismo que ustedes vieron en física 1. Después, calculamos lo que era, salteando algunos temas porque si no, no vamos a poder ver todo, que era un punto importante, era la ecuación del momento respecto a un punto cualquiera de un sistema, conociendo los resultantes de ese sistema y el momento respecto de un punto. Si nosotros teníamos muchos vectores, o sean fuerza o sea cualquier vector, y teníamos un punto de aplicación O, nosotros podíamos calcular por la fórmula que le dije anteriormente el momento de cada uno de los vectores respecto al punto. Si lo sumamos, tenemos el momento resultante. Ahora, yo varío el punto de lugar, me paso de un punto O a un punto O', y ahí lo que yo voy a tener es que tengo que hacer todo de nuevo para calcularlo. O bien emplear la fórmula que desarrollamos, que el momento respecto al punto O' es igual a O' por R, que siendo R la resultante del sistema de vectores, más el momento respecto al punto O, más MO. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo tengo MO y tengo la resultante R, y ya tengo todo. Con conocer cuánto varío O', es decir, cuál es el segmento entre el punto que yo ya tengo calculado y el nuevo punto, con eso ya obtengo el momento respecto a un nuevo punto. ¿Por qué se estudiaba esto? ¿Por qué se estudiaba lo que era el invariante escalar, momento mínimo, eje central? ¿Por qué? Porque las características de un campo vectorial lineal, como es este caso, siendo lineal porque el producto del vector por la distancia está a la primera potencia, por eso es lineal. Si nosotros conocíamos esto, lo podíamos emular con un campo de velocidades. ¿Por qué? Porque si los vectores eran velocidades angulares y teníamos la distancia, el producto de una velocidad angular por una distancia es una velocidad lineal. De manera tal de que la cinemática de un sólido rígido podía ser descrito con las propiedades de los campos vectoriales. Por eso nosotros estudiamos esta parte. También estaba el tema de eje central, en donde teníamos que un número determinado de vectores actuando sobre un elemento nos daba una recta, que donde el momento era mínimo, esa recta se la denominaba eje central. ¿Y por qué lo estudiábamos? Porque si esos vectores, recuerden en la idea del asteroide que viene para chocar a la Tierra, así como en la película de Armagedón. Bueno, ese asteroide, uno podría considerar que es el conjunto de velocidades angulares que viene actuando. Es como si vieran al asteroide como un puercoespín, en donde las púas son velocidades angulares. Esas velocidades angulares están dispuestas de manera tal de que al menos dos velocidades de esas deben ser alaviadas para que el momento mínimo
no sea igual a 0. Porque ustedes recordarán que hicimos incluso un instructivo para un ejemplo, para que ustedes pudieran determinar cómo el momento mínimo de un sistema puede ser distinto de 0, y dado que el momento de un sistema de velocidades angulares es velocidad lineal, ese momento mínimo pasa por el eje central. De manera tal de que ese asteroide nosotros le sacamos una foto y cualquier sea su movimiento puede ser reemplazado por una velocidad de traslación según el eje central y una rotación alrededor del mismo. En ese instante, cuando pase un infinitésimo de tiempo después, seguramente se habrá movido, salvo que sea un movimiento directamente de traslación y rotación en un sentido único. Pero si no, se puede haber movido. Pero en ese instante, cualquier movimiento complejo puede ser reemplazado por una traslación en la dirección del eje central y una rotación alrededor del mismo. Bueno, vimos como mecanismo el tornillo sin fin. El tornillo sin fin es un elemento de reducción muy importante. ¿Por qué? Porque nos proporciona, yo le voy a disminuir porque noto que no voy a terminar de dar toda la clase porque no voy a poder hablar. Pero básicamente, un tornillo sin fin sirve ¿para qué? Para reducir enormemente, tiene como característica en la mayoría de los casos de no ser reversible, y es un elemento que tiene mucha pérdida por mucho rozamiento. Salvo que sea algún tipo de tornillo, vienen tornillos sin fin que son de bolas de rodamiento. Es decir, tienen un sistema en donde en vez de tocar el sinfín con la corona rozando, tiene un sistema de bolas de rodamiento que hacen que ruede. Ese es un sistema mucho mejor, pero bueno, se utilizaba en alguna máquina herramienta que supe ver en algún momento. No es de uso común, digamos. El tornillo sin fin, al no ser reversible, tiene una utilización, por ejemplo, en lo que vimos la anterior clase, en el diferencial de tipo Torsen, que hace que entonces la tracción sea integral en las 4 ruedas del vehículo, porque es un diferencial que detecta el patinaje y por las características del tornillo sin fin corona, que se bloquea cuando al sin fin la corona lo trata de hacer funcionar, entonces produce el bloqueo, digamos, de las ruedas y una mayor tracción. Siguiendo, vimos cinemática de la partícula. Bueno, la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento sin importar las causas que lo producen. El concepto de coordenadas, nosotros fijamos en un sistema determinado una referencia para estudiar el punto, porque para saber si algo se mueve, yo tengo que tener algo de referencia, que son las características que tiene la física clásica, determinar un sistema de referencia. Bueno, el punto puede estar estático o se puede mover. La variación del movimiento, o sea, la variación de posición respecto del tiempo, es la velocidad, y la variación de velocidad respecto del tiempo es la aceleración. En nuestro caso, nosotros lo hacemos en forma matemática por la derivada de la posición respecto del tiempo, es la velocidad, y la segunda derivada de la posición respecto del tiempo es la aceleración. Ahora, nosotros podemos ver al punto en función de coordenadas, pero estas coordenadas pueden ser distintas. La coordenada más común que lo vemos son las coordenadas cartesianas, que son un sistema de ejes a 90 grados, que en nuestro caso hemos optado por utilizar el sistema de estrógeno. En el sistema de estrógeno, en el sistema de coordenadas, el tercer eje se obtiene por la multiplicación del primero por el segundo, multiplicación vectorial, usando la regla de la mano derecha. Entonces nos va a dar el eje X por el eje Y, nos va a dar el pulgar saliendo, que es la dirección del eje Z. Si fuera legógiro, el eje Z iría del lado contrario. Eso es muy importante que ustedes, cuando vayan a trazar un sistema de referencia para resolver un problema, dado que todos lo hacemos en sistema, yo si lo hacen con destrógeno también se lo voy a considerar bien, pero bueno, es salir, lo que no pueden hacer es una parte en destrógeno y una parte en legógiro, porque ahí sí le va a dar todo mal. Bueno, las coordenadas podrían ser cartesianas, intrínsecas. Las coordenadas intrínsecas son las coordenadas de trayectoria, en donde la velocidad es igual al producto de la rapidez por el versor tangencial, y la aceleración es igual a la derivada segunda de la rapidez, o sea, ese 2 puntos, por el versor tangencial, más la rapidez elevada al cuadrado dividido el radio de curvatura instantánea. Recuerden ustedes que las coordenadas de la trayectoria son coordenadas que se monta el eje sobre la curva, cabalga sobre la curva.
Como ustedes ya deben haber visto en matemática, eso genera un versor tangencial, un versor normal y un versor binormal. El versor binormal no tiene influencia en lo que es el movimiento de una partícula. Las aceleraciones centrípetas se dan según el eje normal y las aceleraciones tangenciales y la velocidad según el versor tangencial. Bien. Expresiones de la velocidad y aceleración en forma absoluta partiendo de valores relativos. Bueno, esa es la ecuación. Hay dos ecuaciones que son muy importantes de la cinemática. Uno se denomina el estado de velocidad y otro el estado de aceleración. El estado de velocidad, yo se los digo y ustedes lo compartirán. Significa cómo es la velocidad de una partícula en un punto B partiendo desde un punto A. Esto en el estado más general, en donde el punto B sea un punto de movimiento relativo. Así entonces, la velocidad del punto B es igual a la velocidad del punto de partida más la componente derivada de su rotación más la componente relativa. Así entonces, la velocidad del punto B sería igual a la velocidad del punto A más la velocidad angular que tenga ese rígido o esa partícula respecto de un punto de referencia, multiplicado por la distancia B, más el movimiento relativo. Es decir, yo tengo un plato que lo estoy haciendo girar. Entonces, y ese plato aparte de girar se traslada. Bueno, la velocidad del centro será la velocidad del punto de partida, más la velocidad angular por un punto de la periferia del plato será la componente de rotación. Y si en la punta del plato donde estoy mirando hay una mosca que camina, su velocidad relativa será también influencia. Entonces yo la velocidad de la mosca la veré como la componente de traslación más rotación más relativa. Eso es lo que le da el estado de velocidad. Cuando ustedes pasan al estado de aceleración se complica un poquito. ¿Por qué? Porque yo tengo que la aceleración del punto B será igual a la aceleración del punto A más la componente de rotación que ahora tengo. La velocidad, la aceleración, perdón, tangencial, que es igual a la aceleración angular por la distancia, más la componente centrípeta, que es el doble producto vectorial de omega por AB, más la aceleración relativa, y a todo esto se le agrega la componente de aceleración de Coriolis, que es igual a 2 veces la velocidad angular por la velocidad relativa. ¿Qué quiere decir de esto? De que la velocidad de la aceleración de Coriolis solamente existe si, por ejemplo, tenemos velocidad relativa o tenemos velocidad angular. Pero aparte, si su ángulo no es nulo, porque el producto vectorial, como sabemos, es el producto de los módulos por el seno del ángulo. Y si el ángulo es cero, el resultado es que no existe aceleración angular. Bueno, vamos a hacer algunos temas. Bueno, entre los mecanismos que vimos están el mecanismo de cruceta escocesa, que ya lo vimos y no se lo voy a mencionar mucho, pero es la mejor forma de convertir un movimiento circular a un movimiento de vaivén. Es la forma más matemáticamente exacta y que permite la menor tasa de sobreaceleración. Pero el mecanismo en sí es muy difícil de construir y no sirve para altas velocidades. En definitiva, es un mecanismo medio teórico que no sirve para nada. Simplemente se menciona para así mencionar luego el sistema biela-manivela, en donde sí es un mecanismo el más exitoso que se conozca, porque está utilizado en todo tipo de motores y en todo tipo de máquinas, y supone que existe una biela que mueve un determinado punto que ocasiona un vaivén. Ese vaivén puede ser, por ejemplo, el pistón de un motor de combustión interna, y ese pistón, con el procedimiento adecuado de motor de 2 tiempos y de 4 tiempos, le permite tener un movimiento de vaivén que se aprovecha por medio de un mecanismo de válvulas, etcétera, etcétera, que ustedes ya lo tuvieron extensamente en un par de clases, puede hacer que algo genere potencia. Vimos los conceptos de cupla, de potencia, cómo son distintos y cómo se puede interpretar, que eso es algo que ustedes tienen que saber, cómo se puede interpretar la cupla y la potencia en un dato técnico de un motor de un auto, de una máquina, etcétera, etcétera. Bien, vimos los ciclos de 2 tiempos, bueno, todo eso no lo voy a mencionar de nuevo porque sería muy largo. Después hicimos un problema de aplicación,
Y bueno, también les mencioné algo que es muy importante y espero que lo recuerden, cómo es el concepto del petróleo, de los hidrocarburos, cuál es su capacidad calorífica, la capacidad de entregar energía, que es bastante similar aún con distintas cantidad de cadenas de carbono, de hidrocarburos, porque en definitiva lo que interesa es el peso, y por lo tanto uno debe tener una idea de lo que es la producción de calor de 1 kilo de combustible, sea de gas, o sea de un fuel oil, o sea alquitrán. Básicamente son similares, hablando de pesos. Si hablamos de líquido, de litros o metros cúbicos, evidentemente es distinto. Bueno, siguiendo. Bueno, en lo que era la cinemática del cuerpo rígido, vimos sobre todo el movimiento plano, las ecuaciones que se aplican se las mencioné, y básicamente vimos una serie de cosas que no las voy a mencionar porque no me va a alcanzar la capacidad para poder hablar sobre el final, que es más importante, y el concepto de movimiento de un cuerpo rígido interpretado a través del campo vectorial del eje central, lo que les mencioné antes. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, los perfiles de los dientes, que veíamos que partían del concepto de bases rodantes llevado a perfiles conjugados. Después, los mecanismos de junta universal o Cardan, que les dije que era muy importante que la junta universal, si es utilizada de a una sola, te transmite la velocidad angular promedio, pero no la velocidad angular instantánea. Por eso debe ser dispuesta de a pares, y de a pares permite absorber, si estos pares son con ángulos simétricos, permite absorber la irregularidad que tiene la junta, siempre y cuando la parte interna de la junta Cardan se aplique, la horquilla esté en el mismo plano. Así que acuérdense, en las máquinas que todavía vienen, y que está mal que así sea, en donde se tiene un cuadrado en la barra de mando y se puede intercambiar, ustedes deben estar que las partes internas, las bocas del Cardan, estén en el mismo plano. Entonces, de esa forma, los movimientos se van a compensar. Si no, se van a amplificar, y eso es muy malo. Bueno, el concepto de engranaje de dientes rectos ya lo vimos con el concepto de base y rodante y perfiles conjugados, después cuando cónicos, cuando era para ejes que no fueran colineales, perdón, que no fueran paralelos, y por ejemplo ejes a 90 grados, los helicoidales que permitían mayor cupla y menor cantidad de ruido, los bihelicoidales que el engranaje creado por Citroën, que permite anular la fuerza axial que tiene un engranaje helicoidal, los hipoidales, que era un híbrido entre un sinfín corona y un engranaje cónico, y que eran los engranajes que estaban en los sistemas de reducción del puente trasero de cualquier camión o camioneta que ustedes busquen, y finalmente el sinfín corona, que ya se los mencioné al inicio. También vimos el reductor planetario, que es sumamente interesante, que se utiliza en las cajas automáticas de tipo convertidor de par, y que proporcionan varias marchas. Hicimos también los problemas de algún caso de esas marchas, cuál era la reducción, y eso lo tienen como un problema también que estudiamos. Bien, con esto pasamos a dinámica. Dinámica de la partícula. Esperen un instante que tomo algo para la garganta para poder seguir acá. Esperen un instante más. Muy bien. Estoy un poco mejor. Bueno, dinámica.
La dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento considerando las causas que lo producen. Eso es lo que lo diferencia de la cinemática. Bien. Concepto de punto material. ¿Qué es un punto material? Un punto material es un punto pesado. Cuando nosotros tenemos en cinemática un punto, es un punto matemático, no tiene masa. En este caso tiene masa. Y el concepto de punto material no significa que sea necesariamente algo pequeño. En dinámica, en la partícula puede ser algo enorme. Si no nos interesa qué pase en la partícula en sí, y nos interesa solamente el movimiento de su centro de masa. Por lo tanto, la dinámica de la partícula es una dinámica muy poderosa, ya que nos permite resolver muchos tipos de problemas. Las leyes de Newton. La mecánica clásica se basa en las leyes de Newton. Y en este caso son tres: la ley de inercia, la ley de masa y la ley de acción y reacción. Bien, la ley de inercia. En ausencia de fuerzas exteriores, un cuerpo está en reposo o se mueve con movimientos rectilíneos uniformes. Es decir, si alguien no toca nada de una manzana que está o está detenida, o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. El hecho de que se pueda mover con movimiento rectilíneo uniforme nos aplica a decir que un sistema inercial puede no necesariamente ser fijo como lo entendemos, sino que si el sistema inercial se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, nosotros sobre ese sistema no podemos discernir si se trata de un sistema inercial detenido o inercial en movimiento. Fíjense ustedes cómo se lo ejemplifico esto. Si ustedes fuesen, por ejemplo, sobre un tren y están en un vagón, esos que tienen el comedor, y sobre una mesa del comedor ponen una bolita, esa bolita teóricamente, si van en línea recta y a velocidad constante, no se va a mover. Por lo tanto, ustedes no pueden, si es que no ven por la ventanilla que se está moviendo, o si no sienten el ruido, o que salta el tren, o algo por el estilo, no pueden discernir si eso es que está en movimiento o está detenido. En cambio, si ustedes ponen una bolita y ven que esa bolita se va hacia un costado, puede ser que ustedes estén en un movimiento que o no es uniforme, o no es rectilíneo, o no es ambas cosas. Entonces, existen acciones que hacen prever que ese sistema no es inercial. Hay una definición que da hasta risa, dice: un sistema es no inercial cuando no se cumplen las leyes de Newton. Bueno, es un sistema, digamos, redundante, que decir no se cumplen esto y cómo se cumplen, bueno. Pero bueno, es una explicación que leí en alguna parte. Bien, el diagrama de cuerpo libre. Un cuerpo, ustedes para estudiarlo para un problema, puede ser reemplazado por las acciones que posee ese cuerpo. Y si hay elementos determinados de un sistema que no es inercial, las fuerzas de inercia se pueden poner como fuerzas normales y analizar el sistema como si el sistema fuese inercial. Sistemas de unidades. ¿Qué vimos? Algo que ustedes ya sabían, pero bueno, tenemos que los sistemas de unidades pueden ser el sistema técnico, que es el sistema de mi época, en donde tiene el kilogramo fuerza, la unidad técnica de masa y como tiempo el segundo. O si no, el sistema realmente aceptado hoy en día, que es el sistema MKS, en donde tenemos a Newton, al kilogramo masa y al segundo. He de recalcar que el Newton, para hacerlo, digamos, parecido, porque uno en la cabeza a veces tiene, cuando hace diseños, los efectos, no todo puede ser calculado. Entonces hay que tener una idea que decir, bueno, una determinada estructura va a soportar 1000 kilos de peso. Y como todo se pasó al Newton, el Newton es 9,8 Newton es un kilogramo fuerza. Pero entonces se lo lleva a 10, entonces directamente se dice, en vez de un kilogramo fuerza, se habla de Newton, y es una simplificación. Pero bueno, una simplificación para que todas las reglamentaciones que habían sido hechas teniendo en cuenta kilogramos fuerza fueran pasadas directamente a Newton. Bien, los tipos de fuerza que podemos ver en lo que nosotros analizamos en mecánica eran fuerzas constantes, nos daba una aceleración constante, fuerzas elásticas, en la ley de Hooke, los sistemas vibratorios, las fuerzas gravitatorias, las fuerzas viscosas y las fuerzas turbulentas. Si las viscosas y las turbulentas están llevadas a fuerzas de rozamiento, nosotros veíamos que las fuerzas viscosas son aquellas que dependen de la velocidad a la primera potencia del fluido. Es decir, que la fuerza viscosa depende de la primera velocidad y las fuerzas turbulentas de la segunda velocidad. Pero de todas formas, cuando consideramos la potencia para hacer mover un elemento dentro de un flujo viscoso turbulento, como la potencia es igual a fuerza por velocidad,
tendremos que, cuando se trata de la potencia para mover dentro de un ámbito viscoso, la potencia variará con el cuadrado de la velocidad y en el caso turbulento con el cubo de la velocidad. Por eso habíamos analizado que un vehículo, para ir a mucha velocidad, se requieren potencias enormes y neumáticos enormes, con un peso enorme también, para que pueda transmitir esa potencia. No así en los elementos que son de reacción, porque bueno, no transmiten por ruedas, ¿no es cierto? Pero bueno, los autos comunes es muy fácil llegar a 200 kilómetros, pero llegar a 300 kilómetros es enormemente difícil y de ahí para arriba se torna casi imposible. Hay potencias alevosas de motores para la nada misma porque es un desperdicio absoluto de energía. Siempre les decía que la mejor forma de ir en un vehículo en forma económica dentro de lo que es la economía de ese vehículo es tratar de que la marcha que coloquemos esté dentro de la zona de revoluciones de la cupla máxima del vehículo, del motor del vehículo, y de ir a una velocidad que, aparte de estar dentro del régimen legal, sea lo menor posible. Prueben ustedes nomás en su vehículo, si tiene computadora de consumo, cuánto consume yendo a 110 y cuánto consume yendo a 100 kilómetros. Van a ver que la diferencia es abismal. Y bueno, y simplemente se bajaron 10 kilómetros. Pero bueno, a todos, o al menos a mí, me gusta ir bastante más rápido que eso, así que bueno, es simplemente un ejercicio teórico. Bueno, también vimos algo de coeficiente aerodinámico, también vimos impulso y cantidad de movimiento, con el tema de choque, que lo analizamos más importante, en forma más importante después. Trabajo, energía, energía cinética, son todos conceptos que ustedes ya conocen de física. Bueno, trabajo en distintas coordenadas, energía potencial, eso no tiene mayor, no hay mucho para decir. Momento de una fuerza, momento de la cantidad de movimiento de una partícula, movimiento de la inmediación de la Tierra, ley de gravitación universal. Esto era importante en el sentido de que la ley de gravitación universal es una ley que dispone de la constante de gravitación universal y deben saber que depende del producto de las masas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esa ley de gravitación universal, que fue realizada por Newton, realmente es una teoría extraordinaria porque podría ser, digamos, utilizada con total precisión, por ejemplo, para un viaje a la Luna. No obstante, cuando los cuerpos no son perfectamente simétricos y homogéneos, no se puede considerar que, no siendo masas puntuales, por ejemplo, la Tierra y la Luna, sea exactamente igual el movimiento en forma parcial. Es decir, cuando nosotros tenemos un planeta cualquiera, la distribución de masas internamente no es exactamente perfecta. Está por capas y aparte puede haber excentricidades. Esas excentricidades dan que digamos, la estructura de la gravedad no sea simétrica, no sea perfecta. Y se utiliza esa asimetría para que los satélites que pasan, por ejemplo, alrededor de un determinado planeta, sean catapultados tipo onda por esa diferencia. Es decir, al pasar y entrar en órbita levemente, en una órbita elíptica, el efecto de no uniformidad de la gravitación de ese planeta los impulsa como una onda y les lleva a ganar velocidad. Así hizo la sonda esta, que ahora no me sale el nombre, la que salió fuera del sistema solar, que la verdad que es un éxito absoluto de la astronomía. También se impulsó a través de los grandes planetas utilizando este efecto de gravitación asimétrica que poseen esos elementos. Es tan asimétrica la gravedad que inclusive muchos satélites, para mantenerse centrados, tienen una parte que es más alargada, y esa parte más alargada es atraída en mayor medida, aunque sea muy pequeño, por el objeto que está cerca, que está en órbita, por ejemplo la Tierra, y entonces se centran con la Tierra. Ese es uno de los sistemas de centrado. Bueno, las leyes de Kepler, que lo mencionamos levemente, pero que Kepler, lo más importante de sus leyes, que se ven en cualquier lugar, es de considerar que es el triunfo de alguien que con muy pocos recursos contempló un fenómeno que los podía haber llevado a ser enormemente famoso en su tiempo y no lo fue, debido a que rompió con lo que era el status quo de su momento. Él debía haber demostrado que las órbitas de los planetas eran circulares y que consideraba sus distancias a los distintos planetas según sólidos perfectos, porque eso era la teoría religiosa de ese momento. Sin embargo, él vio, y justamente porque le tocó en suerte analizar Marte, que es uno de los planetas que tienen más excentricidad en su órbita,
Si hubiese analizado la Tierra, no le hubiera dado nada porque es prácticamente simétrica. Hubo otro planeta que son casi todos simétricos, salvo Marte, y Marte justamente es el que analizó y consideró y encontró las leyes de su movimiento y que no ofrecían solución con un movimiento circular perfecto, sino que era una elipse en donde el Sol es uno de sus polos. Bien, concepto de puesta en órbita. Un elemento cualquiera, un trozo de roca para estar en órbita circular, su aceleración centrípeta debe equivaler a la gravedad en ese punto. Por eso los satélites que se utilizan para GPS giran alrededor y no se caen. Después existen otro tipo de órbita en donde son órbitas alargadas, elipsoidales, o de otro tipo que a veces pasan alguna vez, como de algunos cometas, y que son órbitas que en todo momento tienen que tener una estabilidad en las fuerzas que actúan. Puede acercarse, pero aumentar su velocidad y luego alejarse y disminuir la velocidad. Pero siempre tiene que haber un balance de fuerza, porque si se detuviese la Tierra y se detuviese el satélite, inmediatamente sería atraído en forma vertical hacia la superficie de la Tierra. Satélites geoestacionarios, se los mencioné, están a 36.000 kilómetros de distancia. Algunos son fijos y están sobre el cinturón del Ecuador, y otros, digamos, van y vienen del cinturón del Ecuador en forma parcial, porque el cinturón del Ecuador está muy congestionado. Pero si están a 36.000 kilómetros de distancia, 36.000 chirolas, el satélite permanece, digamos, como si estuviese detenido sobre un lugar. Por eso son muy buenos para la reproducción por reflexión de las ondas de tipo de video o de... En realidad no es reflexión como era el primer satélite Sputnik. Se toma la señal, se las amplifica y se la devuelve. Así entonces, por ejemplo, una emisión de Argentina se puede ver, lo digo porque justamente el satélite argentino hace eso, puede verse en Miami en forma instantánea porque sube, se toma del satélite, se emite y se ve en otro punto. Si a su vez eso se reemite de nuevo, se puede cubrir todo el globo en instantes. Los instantes son pequeños porque la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo es muy grande. No obstante, tanta subida a 36.000 kilómetros de distancia hace de que exista en las comunicaciones, que son vía satélites, un pequeño delay cuando se hace una comunicación por satélite. En cambio, si es por fibra óptica, que prácticamente el mundo está cableado completo por fibra óptica, también tiene la velocidad de la luz, pero va en forma directa, punto a punto, sin tener que subir y bajar todas las veces. Por lo tanto, tiene menos distancia y el delay es prácticamente nulo. Fíjense en ustedes, por internet, con todo esto de la pandemia, que gente común que estaba, por ejemplo, en China, que está exactamente donde estamos parados nosotros, pero al otro lado del globo, tenía una comunicación instantánea, siendo de que está a tan grande distancia, ¿no es cierto? Bueno, el concepto de gravedad efectiva, que lo vimos que si la Tierra estuviese detenida y nosotros estuviésemos, por ejemplo, a 45 grados de latitud, la plomada indicaría el centro de la Tierra. Pero como a esta gravedad hay que sumarle la rotación de la Tierra, la plomada se desvía hacia el ecuador según un ángulo que yo les di. Pero también había otros efectos que no voy a ahondar en eso porque si no, no llegamos más. Pero básicamente la gravedad efectiva era la diferencia vectorial entre la gravedad que daba la ley de gravitación universal compensada con la aceleración centrípeta, que en este caso cambia de signo, es la centrífuga. Si uno está en los polos o está en el ecuador, evidentemente los vectores son distintos y el resultado es distinto. Efecto de aceleración de Coriolis en la naturaleza. Bueno, en el movimiento en la superficie terrestre, cuando se disparaba un cañón según determinadas direcciones, hay que tener en cuenta la aceleración de Coriolis porque se produce un desvío. Ustedes ese desvío lo pueden calcular con la teoría que les di, teniendo en cuenta la regla de la mano derecha. En cuanto a los vientos, bueno, eso es muy común, el agua que cae en torbellino tiene una dirección en el hemisferio sur y otra en el hemisferio norte. No obstante, para el efecto del torbellino del agua debe ser hecho en condiciones muy controladas porque la fuerza es muy pequeña. En cuanto a los huracanes y ese tipo de cosas, bueno, suelen conservar en determinadas condiciones lo que dice el teorema de Coriolis. Bueno, pasamos a choque central directo.
cuando dos esferas chocaban y la normal de la superficie de contacto es la línea de choque, se dice que es un choque central directo. El choque central directo pasa por distintas fases, una fase de compresión y una fase de restitución. La restitución en general siempre es menor, y digo en general para decir siempre, solamente no lo sería en caso de un choque ideal, el de elasticidad total, pero la de restitución es menor que la de compresión. Por lo tanto, dos elementos que chocan, puede ser que se separen, o pueden ser que, si el choque es totalmente plástico, viajen continuo, digamos, o sea, no tengan separación, en el caso de que el choque es totalmente plástico. El coeficiente de restitución es un coeficiente que se calcula y tiene que ver con la relación entre las velocidades después y antes del choque. Es un cociente, cambiado de signo. Bien, también tienen el choque oblicuo, cuyas características ya las estudiamos, cómo es el ángulo de incidencia y de reflexión de un choque oblicuo, también fue dicho en su clase. Y después ya pasamos al movimiento de una partícula, la dinámica de una partícula, a lo que era el sistema vibratorio. Bueno, el sistema vibratorio, lo más elemental, es una masa y un resorte. Cuando esa masa la dejamos liberada a la acción de la gravedad, esta masa va a deflexionar el resorte y va a lograr un equilibrio. Una vez que está en el equilibrio, nosotros la movemos una deflexión determinada y la soltamos, esta va a empezar a oscilar. Eso es el movimiento armónico simple, que en ausencia de aire, ese movimiento permanece constante. La amplitud es la amplitud de la deflexión y la frecuencia viene determinada por la frecuencia natural del sistema. La frecuencia natural del sistema, hablado como frecuencia pura, es una fórmula que tiene que ver con la raíz cuadrada de K, siendo K la constante del resorte dividido M, y tiene 1 sobre 2pi, que es un coeficiente para pasar de velocidad angular a frecuencia angular. Lo importante de esto es que tiene que ver con la raíz cuadrada de K sobre M, y sobre todo con K sobre M. Es decir, la frecuencia va a ser más alta cuando el K del resorte sea más duro, y va a ser menos alta cuando para un determinado resorte la masa sea más grande, porque se agranda la parte del denominador, por lo tanto disminuye la frecuencia. Si a eso le colocamos un amortiguamiento que es viscoso para que la solución de la ecuación sea más simple, ese amortiguamiento viscoso nos hará que la onda armónica que antes permanecía constante en el tiempo en ausencia de rozamiento del aire, ahora decaiga. Si ese rozamiento es lo suficientemente grande, ni siquiera se produce oscilación, sino que decae por medio de una exponencial negativa, decae y en el infinito llegará al cero. Es decir, es asintótica al eje de las X y tenemos representado un sistema de ejes X e Y. Pero puede pasar que no sea con amortiguamiento crítico o sobreamortiguada, sino que sea subamortiguada y en ese caso realiza una serie de oscilaciones hasta detenerse. Recuerden para este ejemplo el caso que les di de la puerta de ese estilo, las películas del oeste de Estados Unidos, que es la puertita esa giratoria, bueno, que pasa de todos lados hasta detenerse, o bien las puertas esas con amortiguador, que suele haber en la entrada del edificio, para que son de vidrio, que cuando las sueltan no se rompan, en donde el amortiguador, sobre todo en épocas de invierno, que el aceite se hace más pesado, es sumamente lento y sobreamortiguado. Y tal vez en el verano, cuando sueltan la puerta, se pasa del otro lado y ahí es un amortiguamiento subamortiguado. Fenómeno de resonancia. Si nosotros le hacemos colocar una vibración forzada, que es un elemento que le proporciona un movimiento vibratorio, por ejemplo, una función de fuerza sinoidal de una frecuencia variable, una frecuencia forzada variable. Cuando tenemos sistema masa-resorte y nosotros le empezamos a dar esta frecuencia según la sinusoide que variamos la frecuencia, vamos a ver que al principio no pasa nada. Es decir, cuando la frecuencia es muy baja, la partícula sigue el movimiento de la oscilación forzada. Pero después, cuando empieza a aumentarse la frecuencia, la oscilación de la partícula empieza a ser cada vez mayor, llegando a un punto en donde se hace teóricamente infinita. En la práctica se hace muy grande. Ese punto es el punto de resonancia. Es muy importante saber que la resonancia o frecuencia natural del sistema se produce en la frecuencia natural del sistema, porque ante un elemento que tenga una frecuencia natural, nosotros tenemos que tener mucho cuidado si vamos a forzar
una oscilación que llegue en esos términos. Una vez que pasada la frecuencia natural, la oscilación empieza a disminuir, incluso empieza a disminuir por debajo de lo que era a la frecuencia de muy bajo valor. Es decir, se produce como un amortiguamiento. Finalmente, hablamos de transmisibilidad de la vibración. Cuando nosotros tenemos una vibración que queremos amortiguar o que queremos producir, tenemos que saber determinados conceptos. Es decir, puede ser que yo tenga una mesa con copas de vidrio y el piso vibra y por lo tanto lo tengo que aislar, o que tenga, por ejemplo, un motor de combustión interna grande o un determinado elemento que está desbalanceado y que yo tenga que aislar eso del medio. Como condición, tienen que ver que, me olvidé decirles que en el caso de las oscilaciones, cuando veían la amplificación, las curvas de amplificación, bueno, tienen como característica que en la oscilación amortiguada la cúspide siempre se retrae un poco. No es la exacta frecuencia natural, pero si nosotros sabemos la frecuencia natural de un sistema, si tiene un poco de amortiguación no importa porque ya estamos en el orden de magnitud. En el caso de la transmisibilidad tiene curvas que no son iguales a las de resonancia, son distintas, pero que tienen alguna característica especial, como ser que cuando yo paso por una frecuencia forzada de raíz de 2, es decir, 1,4142 de la frecuencia natural, todas las curvas, no importando el coeficiente de amortiguamiento que tenga, tienen la misma posición. Y cuando yo tengo un amortiguamiento muy grande, voy a tener que, cuando yo paso por la parte de frecuencia natural, la amplificación no va a ser tan grande. Pero también la amortiguación, cuando se llegue a frecuencias altas, va a ser pequeña. En cambio, si yo utilizo un amortiguador muy liviano, voy a tener en la zona de resonancia una alta vibración, pero después el amortiguamiento va a ser muy grande. Era el efecto del secarropas que le comenté. Para que un elemento pueda pasar por la frecuencia natural del sistema, debe ser un elemento que no se rompa. Si no se rompe, entonces nosotros vamos a diseñar una amortiguación que sea lo suficientemente blanda para que yo tenga una frecuencia natural de ese sistema que voy a amortiguar que sea baja. ¿Para qué? ¿Baja respecto de qué? Baja respecto del valor de frecuencia forzada que voy a tener. Por eso yo les decía que el secarropa tiene más o menos 2800 revoluciones por minuto, y si ustedes mueven lateralmente y lo soltaran y contaran la frecuencia natural del movimiento del tambor, van a ver que es una frecuencia muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando arranco el secarropa que está desbalanceado, empieza a moverse para todos lados, lo que yo en mi jerga le digo el zapateo, o sea, zapatea para todos lados, pero después, una vez que pasó la frecuencia natural, se empieza a serenar y finalmente cuando llega a la máxima revolución está totalmente sereno. Eso es porque ya la frecuencia que está forzada de 2800 revoluciones por minuto es tanto mayor que la frecuencia de resonancia natural que la amortiguación que ustedes van a ver en la curva que yo les di es muy grande. Si en cambio yo, en vez de secarropa, de tener, digamos, ropa que no se va a romper porque pase por la frecuencia natural, tuviese copas de cristal, me convendría no hacer nada, es decir, dejar un amortiguamiento muy rígido de manera tal de que la frecuencia natural sea muy alta y yo situarme en la parte anterior a la frecuencia natural, logrando con ese amortiguamiento muy duro que al menos las oscilaciones no tengan disminución, pero tampoco tengan amplificación, porque si llega de pasar por la frecuencia natural, el sistema se destruiría. Ese es un concepto que, bueno, ya se lo di en la clase, que desde hace poco, ustedes lo deben tener, y básicamente con eso fue un pasaje. Bueno, faltaba ver algo que a mí la verdad que me interesa mucho, que es el sistema de la analogía electromecánica. Es muy importante que ustedes tengan ese concepto en mente porque pasar de un sistema mecánico a un sistema eléctrico a veces le ayuda a resolver muchos problemas, o interpretarlo de forma distinta, o entender mejor cada uno de los sistemas.
le dije que un sistema masa, resorte, amortiguador puede ser un sistema L para la masa, resorte es capacitor y amortiguador es resistencia. Entonces, lo que pasa en un sistema masa, resorte, amortiguador son las mismas ecuaciones que lo que pasa en un sistema RLC, y por eso las computadoras iniciales que había cuando yo empecé a estudiar, que eran las analógicas, se basaban en la resolución de ecuaciones de segundo orden por medio de un sistema sistema RLC, ¿no es cierto? Teniendo una R, una L y una C lo más perfectas teóricamente posibles. Bueno, en la dinámica de un sistema de partículas podemos decir que un sistema de partículas se le calcula su centro de masa. Si esas partículas están rígidamente unidas, una vez que se determinó el centro de masa, se sabe cada una de las posiciones de la partícula y se le aplican las leyes de las ecuaciones cardinales, es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, y que la sumatoria de momentos aplicados es igual al momento de inercia de ese sistema de partículas respecto del centro de masa por la aceleración angular. Esas mismas ecuaciones son las que se utilizan en la dinámica de un sistema rígido en el plano. Y finalmente, era lo que mencioné hoy del elipsoide de inercia, que no lo voy a decir porque es lo mismo que vi. Bueno, es todo lo que les puedo decir. La verdad que en otros años me he adentrado un poco más, pero bueno, cada vez me resulta más difícil. Así que bueno, esto sería todo por este año. Espero que puedan practicar bien los problemas y que puedan hacer bien el parcial recuperatorio, por lo menos para tenerlo a todos regularizado, que no tenga que recursar. Con respecto a las faltas, bueno, yo eso casi no lo manejo, pero tengo la obligación de revisarlo. Según lo que me pasa a la facultad, no lo hago yo, pero sí me lo pasa a la facultad. Y bueno, si puedo en algunos casos torcer algo para que... A mí la presencia es importante porque ustedes aprenden, pero bueno, me parece que alguna falta no hace a la regularidad. Así que voy a tratar de que todos puedan estar regular, pero bueno, si alguno lamentablemente no hace ni siquiera los ejercicios de regularización, que son muy fáciles, tampoco puede ser que se le dé, porque así es el sistema. Así que en eso sí era más fácil. En mi época solamente con presentar la carpeta de los problemas bien realizada, con eso nos daban la regularidad. Y la falta, por supuesto. Bueno, ahora eso cambia. Bueno, no sé si les queda alguna duda al final sobre el examen, sobre lo que viene o sobre esto, y que sea de mi conocimiento, con todo gusto. Díganme ustedes. ¿Estaríamos? Bueno, los espero los que deban regularizar o aprobar en forma directa para el 29. Y el 30, si alguno me avisa para hacerlo, dependiendo de lo que salga el 29 o quien ya ha aprobado en forma directa, los veré. Y si no, mi consejo es que se tomen el tiempo para estudiar la teoría, analizarla, razonar sobre la teoría, porque yo lo que voy a pedir son cosas de razonamiento, y cuando se sientan que están en condiciones, se presentan a rendir. Tienen todo diciembre, no sé si habrá 3 o 4 fechas, las que haya, y bueno, con todo gusto veremos. Y a quienes no solo hayan regularizado, tampoco se hagan mucho problema, porque son dos problemas, uno de cinemática, uno de dinámica, pueden ser de mecanismo o no, y bueno, en general son más fáciles que los que son de aprobación directa. Y bueno, después viene la teoría, que es así, igual de exigente que la teoría que van a hacer ahora quien haga el coloquio. Así que bueno, sin más, ha sido un gusto y bueno, los esperaré en los exámenes. Hasta luego. No, profe. Listo. Chao, Chao. profe.